El médico incurría en mala praxis. Responde el sanatorio y el sanatorio responde. Por el 1113 no, porque dijimos que el 1113 no se puede aplicar. ¿Por qué responde? Y porque se decía que o la estructura del vínculo obligatorio, o la obligación tácita de seguridad, o la estipulación en favor. Ahora no, ahora hay una norma en el código que dice el deudor responde por los hechos que cometan los terceros que introducen el cumplimiento de la obligación. Punto, ya está. O sea que si yo ahora voy iba a decir a la favorita, me iba a delatar la edad. Si yo voy a Falabella, y compro una heladera, y Falabella me dice, yo te la llevo a tu casa. Bueno, perfecto. Pero no me la lleva Falabella, me la lleva Transporte Sociedad Anónima, persona jurídica absolutamente independiente de Falabella. Llegan a casa, bajan la heladera, cuando bajan la heladera, me rompen la pared, me rompen el cuadro, el mármol, el mueble, me hacen un desastre, indemnizame. A los de la empresa de transporte los puedo indemnizar, veremos si contractual o extracontractualmente, bueno, ahora no hay mayor... Pero con Falabella me dice, no, mirá, esto fue no, el deudor responde, porque el deudor es el deudor. ¿Puede introducir un tercero para cumplir la obligación? Sí, en la medida que no sea una obligación intuito persona, ¿no? Pero responde por el daño que ocasiona ese tercero. Y esto hoy está regulado en una norma del Código Civil y Comercial, sencillo, con lo cual ya no hay margen para más debates doctrinarios. Bueno, mantiene la responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa, lo que teníamos en el artículo 1113. Desaparece el daño causado con la cosa, que estableció una presunción de culpa, ese no está más. Pero sí se mantiene el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Y se incorpora, novedad importante, la responsabilidad objetiva por actividades riesgosas. O sea, donde ya no interviene una cosa riesgosa o una cosa viciosa, sino que la actividad es riesgosa. Responde el dueño o guardián o el que lleva adelante la actividad. Define al guardián, porque en el 1113 el dueño es el dueño, el derecho real de propiedad es claro, ¿no? En materia automotor, el titular registral, punto. Pero el tema era el guardián. ¿Quién es el guardián? Y el guardián es el guardián, sí, pero si yo le dejo el auto, por ejemplo, al tallerista, ¿es guardián? Y no sé, sí, tal vez. O le dejo Bueno, ahora lo define el guardián. Dice, el guardián es fulano, es tal persona. Después lo leeremos. Está definida la figura del guardián. Y también nos dice que el dueño y el guardián responden concurrentemente. ¿Se acuerdan que yo les hablé al principio de esta nueva categoría obligacional? Nueva entre comillas, nueva en el código. En la realidad jurídica de todos los días los tribunales la venían aplicando desde hacía décadas. Creo que uno de los primeros artículos que por lo menos que yo leí, sí, era de nuestro queridísimo Luis Andorno, ¿no? Publicado en Jurisprudencia Argentina ya por la década del 70, sobre las obligaciones in solidum. Después, ¿qué más? Regula en detalle la responsabilidad colectiva o la responsabilidad de autor anónimo. Lo vamos a ver, merece que lo veamos en detenidamente. Materia de responsabilidad civil del Estado y del funcionario público, sin palabras. Yo directamente, la vez pasada en la Casa del Foro discutíamos que cómo debe interpretarse. Yo digo, mira, para mí esta ley es tan inconstitucional que yo fuera juez la declaré inconstitucional sin dar fundamento. Diría, es inconstitucional, punto. ¿Qué fundamento le vas a dar? ¿Desde cuándo el derecho administrativo local regula la responsabilidad? Es derecho de fondo, es derecho de daño, la provincia lo delegó. Además, no hay norma del derecho local que regule. ¿Qué norma del derecho administrativo santafesino dice que, por ejemplo, si a vos te atropella un patrullero, la provincia te va a indemnizar? Conclusión, lo digo todos los días, cruzás la calle distraído mandando mensajitos y de golpe ves que se viene el colectivo y viene el patrullero policial, tirate bajo el colectivo. Porque si te atropella el patrullero policial y anda a buscar alguna norma del derecho administrativo que diga que te van a indemnizar, no las hay. Creo que la inconstitucionalidad de la norma es clara, ¿no? Es manifiesta. Aparte, uno escucha el sentir general de la doctrina nacional y todos también ni entran a considerar, dicen, no, esto está mal, esto es inconstitucional. Bien,
Cuestiones prejudiciales, ¿se acuerdan del tema de la sentencia civil, la sentencia penal? Que si hay un hecho penal, mejor dicho, si hay un proceso civil y un proceso penal, el juez civil no puede dictar sentencia en sede civil hasta tanto no haya sentencia firme en sede penal. Imagínense los hijos de Nisman cuando tengan que ir a cobrar el seguro. Dentro de 25 años le van a decir si se mató o no se mató. Ahora, en el nuevo código, el juez civil no puede dictar sentencia, hasta tanto no haya sentencia firme en sede penal, pero establece una serie de excepciones de lo más razonable. Por ejemplo, si la demora del proceso penal en los hechos puede implicar una negativa al derecho al acceso a una indemnización. O en los casos en los cuales el juez civil pueda dictar condena en base a factores objetivos de atribución. Accidente de tránsito. Accidente de tránsito. ¿Para qué esperar que si el juez lo condena o no por homicidio culposo? Si yo, juez civil, lo voy a condenar en su carácter de dueño o guardián de una cosa riesgosa o viciosa. La culpa no me interesa, no importa, ¿para qué? El juez penal, si lo quiere absolver, que lo absuelva. No necesito la culpa para condenarlo civilmente. Esta otra modificación interesante. Estas son así muy rápidamente, muy a vuelo de pájaro, las principales reformas, ¿no? Ahora vamos a ir detenidamente, o dentro de lo que se puede detenidamente, viendo cada una de ellas, ¿no? Decíamos que el anteproyecto original contemplaba que la responsabilidad civil tenía tres funciones: función resarcitoria, función preventiva y función punitiva. Dijimos que la función punitiva se elimina, la multa civil, el daño punitivo, eso quedó eliminado. Pero quedó, sí, por supuesto, la función resarcitoria, que es la típica, y la función preventiva. Vamos a ver la función preventiva. La función preventiva está regulada en el artículo 1710 a 1715. A ver si lo memoricé. Bueno, sí, los primeros que memorizo, 1710 a 1715. 1710 a 1715. 5 articulitos nomás. No, 6, perdón. 1710 a 1715 son 6 artículos. Nos dice el 1710. O sea, esto obviamente, ¿cuál es la finalidad? Es anticiparse al daño, evitar el daño. Hubo antecedentes, hay antecedentes. Por ejemplo, el famoso caso de las cavas esas en La Plata, que es la Cámara Federal Civil y Comercial Federal de La Plata, unas cavas del ejército, unos pozos del ejército, donde había habido varios juicios por daños y perjuicios por nenes que cuando llovía iban a nadar y se ahogaban. Entonces, en algún momento, a algún juez se le ocurrió decir: mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a tapar el pozo, porque ya estoy cansado de esta sentencia, no quiero trabajar más, quiero que no se ahoguen. Y entonces fueron a la actitud preventiva y ordenaron tapar el pozo. En Santa Fe hubo un caso interesante de un tribunal colegiado. Un señor, un día de lluvia, viene caminando por la ciudad de Santa Fe, un cable colgando de la EPE, lo toca, queda electrocutado. En audiencia de vista de causa, imagínense el tiempo que había pasado, audiencia de vista de causa, ¿ya? El tribunal dice: bueno, como medida para mejor proveer, vamos a hacer una inspección ocular. Fueron, estaba el cable colgando. Claro, entonces el tribunal dice: pero esto es, entonces dicta sentencia, condena a la EPE, y dice: señores, creo, no me acuerdo si le mandó la causa al procurador fiscal para que inicie las acciones o directamente le ordenó a la EPE. Y yo tuve un caso parecido. Yo, siendo juez, un amparo, un circo que se había instalado el 27 de febrero, fui al lugar y quedé sorprendido porque decían: el circo está muy cerca de las vías del tren. Y entonces la municipalidad, y yo miraba, creo que era Buenos Aires y 27 de febrero, no, porque iba para allá, tiene que haber sido la Prida. Y había un tren que iba y venía, y no había barrera. Esto es 27 de febrero y la Prida es microcentro de la ciudad de Rosario. Y no había barrera, y los autos pasaban esquivando, y yo dije: acá va a haber una... Era realmente por la voluntad de Dios, no morían 3 o 4 por día. Y me acuerdo que cuando resolví el amparo, pim, pam, también dije que se traigan fotocopia y que se remita al procurador en turno a los efectos que inicie las acciones que pudiera corresponder, como por ejemplo una ley 10.000. ¿Para qué? Para que la municipalidad ponga una barrera.
puede ver en el centro de la ciudad de Rosario, un paso a nivel sin barrera. Era la época en que había ferrocarriles, pero bueno. Volvamos a la función, esta función preventiva. Dice, el deber de prevención. Toda persona tiene el deber de prevención. O sea, que pareciera que todos nosotros. No, dice, toda persona tiene el deber de prevención en cuanto de ella dependa. Y yo lo primero que me pregunté, ¿qué significa que en cuanto de ella dependa? O sea, toda persona tiene el deber de prevención en cuanto de ella dependa. Y yo lo primero que pregunté es, ¿dependa qué? ¿Dependa la posibilidad de ocasionar el daño o dependa la posibilidad de prevenir? Quise buscar doctrina, no había absolutamente nada escrito, no encontré nada. Y dije, ¿por qué no es lo mismo, no es cierto? De mí, a lo mejor, depende prevenir. Yo soy bombero, de mí depende prevenir, pero no soy el autor del daño. O al revés, de mí no depende tomar ninguna prevención, pero puedo llegar a ser un autor del daño, por lo tanto tendría... Bueno, encontré en la exposición de motivos, que no es la exposición de motivos, sino el mensaje de elevación del anteproyecto, como que en realidad dice que toda persona tiene el deber de prevenir en cuanto ella dependa ¿qué? Dependa prevenir. Con lo cual, dije, esto es una tautología. Porque, ¿de quién depende prevenir? Y del que depende prevenir. Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los tribunales, vamos a esperar a ver qué dicen la doctrina. No he encontrado nada todavía, y yo vengo siguiendo todo lo que se viene, o trato de seguir todo lo que se viene publicando. Pero, ¿y en qué consiste? Dice, la tarea esta de prevención consiste en evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, es lo mismo, evitar un daño, con buena fe o no, pero evitar un daño, o disminuir su magnitud, o no agravar el daño. En definitiva se reduce todo a no causar un daño, el daño que ya está o el daño que se puede agravar, pero bueno, son tres incisos en los cuales funciona esta acción preventiva. Acción preventiva, y ahora sí, ya entramos en uno de los temas más delicados de la cuestión, que está regulada en el 1711. Hasta ahora nos dijo, bueno, de qué se trata, a quién y en qué consiste. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión. O sea que la acción preventiva procede contra acción, el señor que está contaminando, u omisión. Yo ya tengo preparada una demanda, parte de mis días vivo en Funes, no hay día, no hay noche, que cuando tomo Avenida Circunvalación para venir al centro, a la altura del puente, ya con los que tiran el cascote ya me saludo. Chao Roberto, chao, ya nos conocemos, nos hicimos amigos. Uno lo toma la chacota, murió mucha gente ya ahí. El otro día un colega nuestro le pusieron un revólver en la cabeza, me dijo, yo salí corriendo, crucé la autopista sin mirar, gracias a Dios no venía nadie. Y ustedes pasan y hay un patrullero y si es de día los policías están... Y si es de noche están escondidos en el medio de los yuyos donde no pueden ver absolutamente nada. Entonces, omisión. Hay una omisión concreta, ¿no es cierto?, en donde veremos lo que pasa. O la acción u omisión. La acción es más fácil de la persona que está tirando veneno al río, bueno. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica, y después nos vamos a detener en esto, hace previsible la producción de un daño. Hace previsible la producción de un daño. No, está bien. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. No importa si esa conducta antijurídica culposa, es dolo, no interesa porque no es un problema, no se trata de indemnizar. No quiero establecer la responsabilidad, quiero evitar el daño. Entonces, procede contra una acción u omisión antijurídica. Y me quiero detener en esto. Aclaro que esto es un invento de esas noches de insomnio, porque no lo he visto escrito en ningún lado. Pero
Cuando nosotros hablamos de la antijuridicidad, siguiendo las enseñanzas de von Litz, la antijuridicidad, ustedes se acuerdan que podía ser formal o material. La antijuridicidad formal es cuando hay una violación de una norma específica del ordenamiento. La persona que cruza un semáforo en rojo incurre en una conducta formalmente antijurídica porque está violando una norma del ordenamiento jurídico cualquiera, de la pirámide de Kelsen, cualquiera. En cambio, la antijuridicidad material es cuando a lo mejor no hay una violación de una norma específica, pero se causó un daño. Se violó el principio general del nemine in ladere, de no dañar a los demás. Y puede haber responsabilidad civil, tanto cuando hay antijuridicidad formal como material. Si yo vengo conduciendo un automóvil a excesiva velocidad, violando todas las normas de tránsito y atropello a alguien, hay antijuridicidad en la conducta, violé las normas de tránsito, y hay antijuridicidad en el resultado, causé un daño antijurídico porque no está justificado. Pero si yo vengo manejando bien, perfecto, sin culpa, respetando los reglamentos, todo, pero tengo tan mala suerte que atropello a un peatón que a lo mejor se resbaló o no sé, que lo voy a tener que indemnizar porque le he causado, mi conducta no es antijurídica. Lo que es antijurídico, el daño. Le causé un daño y ese daño es antijurídico porque violé no una norma específica con mi conducta, sino que con el resultado generó un daño antijurídico. Y este daño antijurídico comunica la antijuridicidad a la conducta y surge el deber de indemnizar. Ahora, volvamos al 1711. La acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible un daño. Lo que hace previsible un daño es más entendible, porque hace previsible un daño quiere decir que es previsible que esta conducta va a causar un daño, ¿no es cierto? Que puede haber una relación de causalidad entre esta conducta o esta omisión y el daño. Pero me quedo y me detengo en la antijuridicidad. Creo yo que tenemos que estar, porque toda conducta que previsiblemente puede ocasionar un daño, uno dice, bueno, entonces es antijurídica. No, creo que cuando habla de acción o omisión antijurídica, está haciendo referencia a una acción u omisión formalmente antijurídica. Formalmente antijurídica. Vamos a verlo con un ejemplo. Un automóvil en circulación, ¿no? Los autos en circulación. ¿Es una acción que previsiblemente puede ocasionar un daño? Sí. Uno de los mayores índices de muerte son accidentes de tránsito. Con lo cual yo podría iniciar una acción preventiva para tratar de evitar ese daño previsible. Señor juez, vengo a presentar una acción preventiva para que prohíba la circulación de automóviles. Oye, usted está loco, esto es razón, sentido común, ¿cómo? Esto lo maneja muy bien los que hacen el análisis económico del derecho, ¿no? En donde dicen que la sociedad no está dispuesta a prevenir o a evitar todo daño. Me acuerdo que leí un ejemplo que me impactó, dice, cuando se construyó el túnel del Mont Blanc, tenían cálculos actuariales de que iban a morir X cantidad de trabajadores. Por más que hagan todo, ¿por qué? Porque era una actividad que sí o sí alguna muerte iba a producir. Y al túnel del Mont Blanc lo hicieron igual, porque Europa es Europa por el túnel del Mont Blanc, o es otra Europa por el túnel del Mont Blanc, y murió gente. O sea que la sociedad muchas veces no está dispuesta. Si estuviéramos dispuestos a salvar vidas a toda costa, prohibamos la circulación. Prohibamos a la EPE que suministre energía eléctrica, porque de vez en cuando muere alguno electrocutado. No. Entonces creo yo que cuando habla de acción o omisión antijurídica, está hablando de una acción o omisión formalmente antijurídica. El señor que circula con un automóvil violando las normas de la ley de tránsito. Mire, usted está circulando y no tiene freno, no tiene luz. Un edificio en construcción. Lamentablemente, cada 2 por 3 en nuestra ciudad se cae un trabajador con todas las consecuencias lamentables que uno conoce, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Paremos la construcción de todos los edificios? No, construir edificios no es una acción u omisión antijurídica. En todo caso, lo que puede ser una acción u omisión antijurídica será construir un edificio sin respetar las normas de higiene y seguridad. O sea, ahí sí, no, mirá, paro la construcción, ¿por qué? Y mirá cómo están trabajando, ¿qué casco? Ni zapato tienen. Entonces, ahí sí hay una acción u omisión antijurídica que hace previsible la ocurrencia de un daño y que da pie para la acción preventiva. ¿Y quién puede iniciar la acción preventiva? La legitimación.
es amplísima. El 1712 dice, están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Es amplísimo. Pero aparte, más amplísimo es, sobre todo, si tenemos en cuenta la amplia legitimación que ha dado la Corte Suprema en materia de tutela de intereses colectivos difusos y aunque de derechos subjetivos, divisibles, pero homogéneos. El caso Alavi, el caso Padec contra Swiss Medical, etcétera, y otros casos más, ¿no? La legitimación colectiva, como la Corte ha ampliado la legitimación. También está el amparo que habla del afectado, está la ley 10.000 en Santa Fe, porque también ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es el procedimiento? La acción preventiva puede ser una acción principal o una acción accesoria, o sea, puede ser una acción de fondo, un juicio ordinario para que paren determinada actividad porque puede ocasionar un daño. O puede ser un trámite accesorio en un proceso principal, las medidas cautelares. En un proceso ordinario, señor juez, el caso que vimos de los chicos que se ahogaban en el... Señor juez, mire, yo quiero indemnización, pero además para prevenir el daño que previsiblemente puede llegar a ocurrir, etcétera, 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 acción preventiva para que, a título accesorio en este proceso, ordene que tapen el pozo. Pero también puede ser una acción principal, autónoma. No, señor juez, yo no vengo a pedir indemnización, yo inicio un juicio al solo efecto de prevenir un daño. ¿Y cuál es la vía procesal? Juicio ordinario, acción la medida autosatisfactiva, un amparo, una ley 10.000, una tutela de urgencia. Bueno, ahí habrá que ver cuáles son los procesos en cada jurisdicción. No es lo mismo la normativa procesal de Santa Fe que la de Córdoba, que la de Buenos Aires. O sea que la vía procesal, obviamente, y como corresponde, el Código Civil no se mete. ¿Por qué? Porque es un tema procesal. Pero cualquiera podría ser la vía, y repito, podría ser una acción principal preventiva o una acción accesoria preventiva dentro de un proceso principal. Lo que sí que es interesante, el artículo 1713, el 1713 sienta un principio general en esta materia, que es el de menor restricción posible. Menor restricción posible. Claro, el legislador es como que se empieza a preocupar y dice, no, cuidado, no va a ser cosa que con esto empecemos a paralizar toda actividad en la sociedad. Señores jueces, tengan precaución. La menor restricción posible, este es el principio que debe rodear este tipo de acciones. Bueno, después ya pasamos a la función resarcitoria, que es la de siempre. La función resarcitoria consiste en reparar el daño que se ha ocasionado y, como yo les decía, contempla expresamente a las causales de justificación, las que antes teníamos en el Código Penal, artículo 34. Por ejemplo, dice, está justificado el hecho que causa un daño en ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa propio de terceros, la legítima defensa, estado de necesidad, para evitar un mal actual o inminente de otro modo inevitable. Y acá me quiero detener y citar a Noemí Nicolau, que fue la que en una charla que estábamos así, me dice, Roberto, ¿te pusiste a pensar? El estado de necesidad hasta ahora siempre funcionó en materia extracontractual, ¿cierto? Que causa un daño para evitar un mal mayor. La persona que rompe el vidrio del auto para sacar el extinguidor para poder apagar el incendio del otro auto en donde hay una persona encerrada. Y me dice, Noemí, ¿te pusiste a pensar que ahora que no hay más contractual y extracontractual y que todo igual, el estado de necesidad en materia contractual? Y digo, Noemí, más vale ni nos pongamos a pensar en esto. ¿Por qué? Y porque yo no puedo pagar el alquiler, porque si pago el alquiler no le puedo dar de comer a mis hijos. O no pago la cuota porque puedo sufrir un mal mayor, porque no pagar la cuota no pasa nada en tema económico, pero si pago la cuota, me explico lo que quiero decir, ¿no es cierto? Precaución, ¿no? Precaución. Pero la puerta está abierta, ¿no? El estado de necesidad en materia obligacional. O sea, concretamente, no cumplo para evitar un mal mayor. Y después
habla de la asunción de riesgos. Pero cuando habla de asunción de riesgos, no dice para decir la asunción de riesgos es una causal de justificación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de asunción de riesgos, cuál era el típico ejemplo que dábamos? La persona que está haciendo dedo en la ruta, para un auto, se sube, resulta que el que viene manejando va a 200 km por hora, se estrella, se matan todos, va a haber una demanda por daño y perjuicio, y si el artículo 1113, no se aplica porque usted hay una asunción, usted asumió el riesgo al subirse a un auto de una persona que usted no conocía, y bueno, y la doctrina y la jurisprudencia discutían si la asunción de riesgo era o no eximente, ¿verdad?, causal de justificación. Como no estaba regulada, los tribunales podían decir cualquier cosa. Ahora está regulada. ¿Y cómo está regulada? Está regulada de manera tal que la asunción de riesgo no es causal de justificación. Dice, la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad. ¿Sí? A menos que, por las circunstancias del caso, ella puede calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe el nexo causal. No, pero eso no es asunción de riesgo. Eso es autoría. Eso es quién causó el daño. Me lo causé yo mismo. Entonces, vos no vas a responder, no porque yo haya asumido el riesgo. Vos no respondés porque el daño me lo ocasioné yo, rompí el nexo causal. Soy yo el autor del daño. ¿Cómo vas a responder vos si el daño me lo autoinfligí yo mismo? Entonces, no es que vos no respondés por la asunción de riesgo. Vos no respondés porque no hay causalidad. Fui yo el autor de mi propio daño. Y pasemos, y después le voy a decir por qué me preocupa esto. Pasemos al 1720. El consentimiento del damnificado. Sin perjuicio de disposiciones especiales, claro, por ejemplo, la ley de derechos del paciente, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituye una cláusula abusiva, claro, voy a los jueguitos del Parque Independencia, hay un cartel que dice, la empresa no se hace responsable si la rueda gigante se desprende una de las cabinitas y se caen y pasa lo que pasó. No, es una cláusula abusiva, eso no existe. Pero el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituye una cláusula abusiva, libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. De la lesión de bienes disponibles. Y yo me pregunto, ¿la integridad física es un bien disponible? Yo creo que no. Entonces, ¿a dónde va mi preocupación? A la práctica de los deportes. En la práctica de los deportes hay muchas situaciones de responsabilidad civil. Una es los daños que se ocasionan a los deportistas entre sí. Deporte profesional, deporte amateur, ¿no? Deporte. ¿Y qué es lo que han venido diciendo los tribunales de manera casi regular? Incluso hay un fallo del Tribunal Superior Español, hay un precedente de la década del 80 de la Cámara Nacional Civil Sala D, en donde nos decían, mira, en toda práctica deportiva, el deportista asume el riesgo del deporte y da su consentimiento por los daños que puede sufrir en la práctica del deporte. Con lo cual, solamente se responde en el supuesto de daños infligidos entre deportistas cuando no solo ha habido una infracción a los reglamentos del juego, sino que se trata de una infracción grave, grosera, de culpa grave. Porque hasta puede haber una infracción, el árbitro, full, no, que full, lo trabó, le quebró la pierna. Sí, pero le trabó la pierna de manera, vio, el deporte así, el fútbol, la jugadora de hockey levantó el palo de hockey, infracción, le abrió la frente a la adversaria o a la compañera, es infracción a los reglamentos porque levantó el palo, pero no hay responsabilidad, porque está dentro el riesgo de este deporte. Distinto si agarra el palo y se lo parte por la cabeza, ahí sí, ¿no es cierto? Con lo cual, en base a la figura de la asunción de riesgo, del consentimiento del damnificado, practicábamos deporte tranquilo. Ahora contraté un seguro. ¿Por qué? Y porque mi hija que juega al hockey sin querer levanta el palo, le lastima alguna y yo la voy a tener que pagar. Bueno, ya gracias es mayor de edad, o sea que, pero ella va a tener que pagarlo.
¿Por qué? Y porque no va a poder invocar ni la asunción de riesgo ni el consentimiento del damnificado. Esto que yo advertí, que publiqué algo, me llama uno de los redactores del código, amigo, y me dice, no, pero Roberto, en la práctica deportiva lo que vos decís no es así, porque en la práctica deportiva se va a seguir aplicando. ¿Por qué? Y porque sí. No, disculpame, a mí el código, en la facultad me enseñaron que no es porque sí, es porque el código, no porque sí. O sea que, es como que, entonces dice, bueno, pero esta persona que advirtió el problema dice, bueno, pero en la práctica deportiva va a seguir siendo, va a funcionar como... No es así. Igual que lo mismo que pasa en otro tema que después vamos a ver. Con lo cual, esto de las causales de justificación, bueno, es para analizarlo. Después contempla los factores de atribución. Expresamente el código habla de factores de atribución y habla de factores de atribución objetivos y factores de atribución subjetivos. Regula, por supuesto, al caso fortuito fuerza mayor y también regula como eximente de responsabilidad, que era algo que se debatía, al hecho de la propia víctima o al hecho de un tercero por quien no se debe responder. Fíjense que digo hecho y no culpa. El 1113 dice que el dueño o guardián responde por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, salvo que pruebe la culpa de la propia víctima o la culpa de un tercero por quien no debe responder. Con lo cual, si la víctima tiene menos de 10 años, va a responder siempre. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de culpa de un niño de 10 años que todavía no tiene discernimiento para los actos ilícitos, no tiene imputabilidad. Sin embargo, la doctrina decía, no, mira, este no es un problema de responsabilidad, no es un problema de culpa, es un problema de causalidad. Si se rompe o no la relación de causalidad, de determinar quién fue el autor. Y el autor material, aun cuando no haya habido culpa, puede ser la conducta de la propia víctima, el hecho de la propia víctima, aunque sea un imputable, porque se trata de un hecho, que en definitiva reúne los requisitos del caso fortuito de fuerza mayor. Bueno, esto está ahora en el Código Civil y Comercial. El hecho de la propia víctima o el hecho de un tercero, en la medida en que hayan tenido incidencia causal, ¿no es cierto?, en el resultado de daño, eximen total o parcialmente de responsabilidad. El juez deberá analizar el grado de incidencia causal. Bueno, como le decía, respecto de la prueba de los factores de atribución, la carga de la prueba de los factores de atribución, es decir, el dolo, la culpa, el riesgo creado, etc., corresponde a quien lo alega. Pero el 1735, que yo les decía, faculta al juez a que distribuya la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes haya mejor situación de las cargas probatorias dinámicas. Pero, repito, lo hace con un carácter, no es la regla, es la excepción. En cambio, en materia de prueba de causalidad, dice la causalidad la tiene que probar quien la alega, y aquí no hay excepciones. Siempre la causalidad la tiene que probar el que la alega. Que esto viene bien a aclararlo porque en algún fallito que uno ha leído por ahí se hablaba de la causalidad virtual, en donde una especie de presunción de causalidad. No, la causalidad se debe probar siempre. Después define al daño, toma una definición sincrética, ecléctica, donde toma la doctrina, algunos definían el daño como lesión a un derecho, otros como lesión a un interés. Bueno, el código lo define como lesión a un derecho o un interés, o sea que deja contento a todos los autores que alguna vez habían dado una definición de daño, quedan todos contentos. Establece los requisitos del daño indemnizable, que todo esto es más o menos lo que ya sabemos. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales, así lo llama. No habla de daño moral, habla de consecuencias no patrimoniales. Artículo 1741, en donde está lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Quién tiene legitimación? El viejo 1078, ahora es el 1741. Permite también la atenuación de la responsabilidad, etc. El 1746 es el que establece la fórmula para establecer, dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.
Y aquí, para mí es una fórmula matemática. No obstante lo cual, días atrás, charlando con una magistrada del fuero rosarino, una buena magistrada, me decía, pero Roberto, ¿vos te pusiste a pensar que para vos eso es una fórmula matemática? Sí, me dice, para mí es un modo de evaluación. O sea, yo como juez puedo dar fundamento a mi sentencia y dar fundamento a los rubros indemnizatorios en base a esta pauta, sin necesidad de recurrir a una fórmula contable. No sé, me dejó pensando, ¿no es cierto? O sea, a ver la diferencia. En un caso, el juez dice, y esta persona más o menos le quedarán unos 20 años de vida útil, con lo cual, si le damos X cantidad de dinero puesta hoy en día, una más o menos, o sea, el más o menos, a ojo de buen cubero. Mientras que de la otra manera sería un perito contador que vendrá con la raíz cuadrada, la fórmula, el divisor, más complejo, más exacto. No sé cómo será. Un artículo muy lindo, muy interesante, sobre todo para quienes por lo general hacemos defensas, somos los que pagamos, compañía de seguros, que es el tema de los intereses. Este es un tema que a mí me tiene preocupado hace tiempo, yo siempre lo ponía, ¿no es cierto? Señor juez, al momento del cálculo de los intereses tenga en cuenta cuándo se produjo el daño. Porque si el choque se produjo hoy, ¿no? Y la prótesis la compró un año después, en la sentencia no puede poner a condenar el daño del gato, el costo de la prótesis, todo eso con más interés a correr del día del accidente. No, ¿cómo el día del accidente? Si la prótesis fue 2 años después. El costo del pago de la prótesis tiene que correr los intereses desde el día que desembolsó el dinero para comprar la prótesis. Ejemplo le podría dar montones. Tengo casos de sentencias en Buenos Aires, fortunas en materia de intereses, por aplicar intereses desde el día en que ocurrió el evento, desde el día de la demanda, cuando en realidad el daño se concretó años después. El código, gracias a Dios, para mí en esta, me dice que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. Esto le va a dar más trabajo a los jueces, obviamente, porque en la sentencia van a tener que poner el rubro tal, intereses de tal fecha, el rubro tal, intereses de tal fecha, tal otro rubro, intereses de tal otra fecha. Habrá que discriminar cada rubro. Obviamente que la mayoría de los rubros van a correr los intereses del momento del hecho ilícito, pero hay muchos rubros en los cuales el daño se produjo con posterioridad y el curso de los intereses tendrá que comenzar a correr desde el momento en que el daño se produjo. Después ya estamos llegando a la sección quinta, que es tranquilo, que son nada más que 11 secciones, dijimos. Estamos en la quinta. No, vamos rápido, vamos más rápido. ¿Quiénes son los responsables? Responsable directo, Sí es interesante el 1751. Yo les decía que las obligaciones de sujetos plurales podían ser simplemente mancomunadas, en donde hay varios deudores y varios acreedores. Cada acreedor puede exigirle a cada deudor su cuota parte. Frente a ello están las obligaciones solidarias, en las cuales cualquiera de los acreedores le puede exigir la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores. Esta es la solidaridad activa. Y después están las obligaciones concurrentes o insolidum, que son parecidas a las solidarias, pero que no son idénticas. Y la diferencia va en su causa fuente. La causa fuente, en ambas, en las obligaciones solidarias, en las obligaciones concurrentes, el objeto debido es idéntico, es lo mismo, indemnización. Pero varía la causa fuente, varía el título. Por eso se dice que son también obligaciones indistintas, porque son diversas, son obligaciones distintas. No es una misma idéntica obligación con distintos acreedores o deudores. En las concurrentes hay varias obligaciones que tienen en común la prestación debida. Y yo le dije que ahora estas obligaciones, las concurrentes, están en el Código Civil reguladas. Claro, la pregunta del millón, pero bueno, ¿cuándo es concurrente y cuándo es solidaria? Porque después el Código, cuando regula las concurrentes, te dice cuáles son las diferencias con respecto al curso de la prescripción, la suspensión de la prescripción, la mora, la insolvencia. Habrá que hacer un cuadrito de cuáles son las características de cada una. El artículo 1751 establece, si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, lo que hablamos hoy, causa única,
se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. Sin perjuicio de que hay normas específicas en el código en donde dicen, por ejemplo, en materia de daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, que dice responde el dueño o guardián, dice responden concurrentemente. Responden concurrentemente. O sea que ahí ni siquiera hay que ver si el título es, no, ya está, lo dice concurrentemente. Bueno, después, como siempre, ¿no es cierto?, la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, artículo 1753, por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos ahora a la responsabilidad al 1113, que ya no es más el 1113, ahora es el 1757 al 1759. Sección séptima. Miren que vamos rápido, estamos en la quinta, estamos en la séptima. Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. Esto me preocupa, ¿cómo toda persona responde? Si yo estoy acá y hay una cosa viciosa, yo respondo. No, el artículo que sigue dice, no, sujeto responsable, no se asuste. Dice, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. Esto ya lo teníamos. No está más el daño causado con la cosa. ¿Se acuerdan el daño causado con la cosa que había una presunción de culpa? Ese no está más. Pero el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa está. Y también de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. O sea que ahora tenemos responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, por el vicio de la cosa o por la actividad riesgosa. ¿Y quién responde? El dueño o guardián. ¿Y quién es el dueño? El dueño es el dueño, que tiene un derecho real de propiedad. Y el guardián, el código lo define. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por tercero, ¿verdad? Artículo 1758. Está definido. Sí. Este artículo, con respecto a lo que refería antes de los daños o las lesiones en el deporte, si el deporte es riesgoso... ¿Lo dijiste vos? Yo no me quise meter ya en eso, pero el otro día charlaba y lo daba en broma, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo la pelea, decíamos, bueno, en este caso no, porque la verdad que acá hubo menos violencia en la pelea del otro día que en Esperanza Mía. Se pegaba más los tres chiflados, ¿no? Entonces, a raíz de eso salió, que bueno, estábamos comiendo un asado, imagínense, viendo la pelea, ya tomando unos vinitos, y salió el tema ¿no es cierto? Y salió, aparte estaba dice, ¿y el rugby es una actividad riesgosa? Y sí, es un deporte brusco, ni hablar del boxeo. El boxeo no sé qué va a pasar, porque el boxeo es actividad riesgosa en donde no se va a poder invocar ni la asunción de riesgo ni el consentimiento. A lo mejor por eso fue que Mayweather y el otro se miraban de lejos y no se tocaban. Es preocupante. Claro, ¿para qué nos vamos a pegar? ¿Para qué nos vamos? A carreras automovilísticas y tantos otros más, ¿no es cierto? Bueno, sí excluye, lo vamos a ver, las actividades de los profesionales liberales, menos mal. Se acordaron de nosotros. Pero vamos a ver que eso tiene una particularidad. Ya vamos más rápido porque deben estar cansados. Me encanta el daño causado por animales. ¿Se acuerdan que en el Código de Vélez, daño causado por animales, había que ver si era un cuquito, si era un león, si reportaba para la guardia de un predio? No, basta. Los animales son los animales, se aplica el 1113, perdón. Se aplica, el animal es una cosa riesgosa, punto. Cualquiera sea la clase del animal, sea una araña, sea una laucha o sea un dogo entrenado para matar, daño causado por animales, cualquiera sea su especie, está en el 1157, o sea, el dueño de una cosa riesgosa. Responde objetivamente. Responsabilidad colectiva y anónima. Esto es un tema interesantísimo. Muy rápido, me acelero para llegar. Nosotros el tema de la responsabilidad colectiva lo sacamos del Código de Vélez, de las cosas arrojadas de un edificio, y a partir de ahí se hacía toda una construcción doctrinaria muy interesante. Hasta que vino la querida Matilde Zavala González, a quien le rindo el homenaje, falleció lamentablemente hace un mes y medio, una de las más grandes juristas que tuvo la República Argentina, y ella elaboró una teoría en donde decía, no es lo mismo
Hay casos una cosa es la maceta que se cae, otra cosa es el grupo de los médicos que atienden a un paciente y otra cosa son los hinchas de un equipo de fútbol que salen y rompen todo. No podemos meter todo en la misma bolsa. Y el código, siguiendo las enseñanzas de Matilde Zavala, en el 1760 dice, cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte, si yo vivo atrás no, los dueños de dicha parte responden solidariamente, acá te dice, acá es solidario, por el daño que se cause. Se libera quien demuestre que no participó en su producción. Señor juez, arrojaron una plancha. Mire, mi pasaporte ese día yo estaba fuera de la Argentina, pero además yo tengo contratado Security 24 que tiene un sistema de registro. Ese día en ese departamento no había nadie, la alarma no sonó, no se reportó nada. O sea que mal pueden haber arrojado de mi departamento una plancha si no había nadie. Lo probé, no participé, me eximo. En cambio, en el caso de autor anónimo, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, ¿no? El grupo determinado son todos estos que están acá. Pero no identificamos al autor, el piedrazo vino de allá. El ejemplo que tomo no es del todo correcto, pero después vamos a ver por qué. El piedrazo salió de allá. El grupo está identificado, pero no está identificado. ¿Quién fue? Él, allá, no sé, no está identificado el autor individual. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, responden todos, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. En el ejemplo que dábamos, por ejemplo, podría demostrar a través de un video que la piedra salió de allá atrás y él está sentado acá adelante. Prueba que no contribuyó a su producción. Pero yo le dije que el ejemplo es medio traicionero y después les voy a explicar por qué. Vamos a otro ejemplo, un caso que motivó a este supuesto, que es el caso de la responsabilidad médica colectiva, el famoso secreto de quirófano o el paciente. Hubo un caso, Calcaterra, contra Municipalidad de Buenos Aires. Un paciente que estuvo internado en un sanatorio, en un hospital, varios días, varios tratamientos médicos. Muchos médicos lo fueron atendiendo, muchos enfermeros, mucho personal paramédico. Se murió o no me acuerdo qué le pasó. No cabe duda que alguno de los que lo atendió se equivocó. Ahora, ¿cuál fue? El cirujano, el anestesista, el médico de piso, el jefe de servicio, la enfermera, no sabemos quién fue. Bueno, responden todos solidariamente. Salvo que alguno, o se exime de responsabilidad, aquel que pruebe que no contribuyó a su producción. El paciente muere de una infección. El anestesista dice, mira, yo lo dormí, lo desperté, ya está. No contribuía a su producción. Y vamos a ver la diferencia del tercer supuesto. El tercer supuesto no es cualquier grupo, es un grupo de riesgo, un grupo peligroso. La barra brava. Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera el que demuestre que no integraba el grupo. Facultad de Derecho, gremialista, tirando cohetes, incendiaron nuestra querida facultad. ¿Quién responde? Todos los que formaban parte del grupo. Los demando a todos. Pero resulta que hay uno de los activistas que se lo ve en los videos que está parado así. Y dice, no, mire, yo estoy parado ahí, no. Pero usted pertenecía al grupo, sí, soy acá de los compañeros que salimos a protestar. ¿Usted integraba el grupo? Sí. Usted responde. Pero si yo no, usted responde, ¿sabe por qué? Porque usted integraba el grupo. Y esto ocurrió porque había un grupo de riesgo al que usted ayudó a formarlo. Barra brava. El barra brava son bravos porque son barra, porque si estuvieran solos serían los más cobardes que hay. Pero como somos muchos, rompamos los vidrios. Por el solo hecho de haber ayudado a formar parte de ese grupo de riesgo, vos respondés. Aun cuando me pruebe que no fuiste vos el que tiraste la piedra. Vos respondés igual. Se dan cuenta que hay una acentuación en cuanto a
a la gravedad o a la exigencia en cuanto a la exhibición de responsabilidad. El solo hecho sería un supuesto de actividad riesgosa. Vos participaste en una actividad riesgosa, que es el grupo de riesgo, vos respondés. Y bueno, y ahora, y ya les prometo que entonces sí, vamos a ir cortando, supuestos especiales de responsabilidad. Sección 9, ya estamos. Sección 9, responsabilidad de la persona jurídica, más de lo mismo. Responsabilidad del Estado, ya hablamos. Responsabilidad del funcionario público, ya hablamos. Pero me quiero detener. En acusación calumniosa. Fíjense que acusación calumniosa dice que en los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. Solo se responde por dolo o culpa grave en la acusación calumniosa. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Pero me quiero detener, como yo les decía a ustedes, en el artículo 1768 que se refiere a la responsabilidad de los profesionales liberales. Si la actividad profesional liberal, punto, stop. ¿Quién es profesional liberal? ¿Los que estamos acá somos profesionales liberales? Sí. Los abogados son profesionales liberales, los contadores también, los ingenieros también. Los martilleros, los gasistas, que en Rosario cobra un valor especial, ¿no? La palabra gasista. Es un profesional matriculado. Perdón, es un profesional liberal. Y tuvo que hacer estudios especiales, tuvo que matricularse, hay una autoridad de contralor, tiene que tener una habilitación. Ahora, vos me preguntás, ¿es un profesional liberal? Y la verdad que no sé. No tengo ninguna duda de que el médico lo es, el abogado lo es, el contador lo es, el agrimensor lo es. El gasista, por dar un ejemplo, no sé si es o no es. Pareciera que sí, vive de su profesión está regulada, hay una autoridad de contralor, tuvo que realizar estudios específicos, también no tuvo que 6 años en la facultad, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa con los profesionales liberales? Los profesionales liberales, la responsabilidad de ellos está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer están reguladas en el libro del Código Civil que regula las obligaciones de hacer, que establece la clasificación de las obligaciones según sean de medios o de resultados. Dice, la responsabilidad es subjetiva. La responsabilidad es subjetiva, excepto que haya comprometido un resultado concreto. O sea, está diciendo lo que veníamos diciendo. La responsabilidad es subjetiva si se trata de una obligación de medios. Y es objetiva si comprometió un resultado. El tema es, ¿qué se entiende por comprometió un resultado? A mí me suena como que si comprometió un resultado estamos hablando de una responsabilidad de tipo obligacional contractual en la cual el profesional comprometió un resultado. Yo, con el arquitecto, me compromete que me va a hacer la casa. La casa se cae, me comprometí un resultado. Ahora, si la casa se cae y lastima la persona que pasaba caminando por la vereda, ¿se puede decir que comprometió un resultado frente a ese tercero? Bueno, sobre esto también escribí, yo dije que no. Y me llama por teléfono uno de los autores del código y me dice, no, Roberto, vos entendiste mal, interpretaste. En realidad, cuando se habla de comprometer un resultado, quiere decirse que hay que analizar el tipo de prestación que lleva adelante y si el tipo de prestación es una prestación de medios o de resultado, va a ser objetiva o subjetiva. No interesa que lo haya comprometido específicamente frente... Bueno, no sé, el código dice que haya comprometido un resultado, no dice que realice prestaciones que impliquen garantizar un resultado. No sé, está ahí... Pero esto no es lo que más me preocupa. Porque después sigue diciendo, cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección 7ª de este capítulo, o sea, daño causado por el riesgo de la cosa. Excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida tampoco en la responsabilidad por actividades riesgosas. Y yo creo que aquí me parece que hubo
un traspaso de lo que era algo propio de la medicina a todos los profesionales liberales. En materia de actividad médica, en el caso del daño causado por las cosas, por los médicos, siempre se decía, mira, el médico puede causar un daño con una cosa y puede causar un daño con una cosa riesgosa. Pero en la medida que esa cosa riesgosa, ese daño, no haya desbordado el acto puramente médico, no se aplica la responsabilidad por el riesgo de la cosa. ¿Hay algo más riesgoso con bisturí? No. El médico, el cirujano bisturí está ahí cortando, salvó la vida, y bueno, pero le salvó la vida, pero le produjo un cortecito que a lo mejor le generó un daño. Responde objetivamente porque causó un daño con una cosa riesgosa. No. Ese corte responde al acto puramente médico y el médico asume obligaciones de medio, él no puede garantizar. El bisturí no desbordó el acto puramente médico. Por lo tanto, se decía, en estos casos el médico responde con fundamento en la culpa y no se aplica el 1113. Salvo que el daño tenga su origen en el vicio. No, mirá, el bisturí estaba oxidado, una infección. Ah, bueno, es otra cosa. Sí. Distinto sería el caso, por ejemplo, de un médico que deja un pedazo de gasa. El oblito quirúrgico. Ahí sí, es un daño en una cosa y la tontería. Bueno, sobre eso daría para otra conferencia. El tema del oblito quirúrgico, donde también hay discusiones. Bueno, algunos consideran que es una responsabilidad objetiva, yo considero que es subjetiva, porque hay un caso de la jurisprudencia española en el cual una mujer embarazada tiene un accidente de tránsito, motivo por el cual se le produce el vientre se le abre por el accidente, imagínense ustedes, llega a quirófano, el médico está durante 6 horas. La descripción de la actividad del médico dice que el médico con su propio vientre contenía, no lo digo porque puedo impresionar, imagínense, ¿no? O sea, por un lado estaba salvándole la vida a la embarazada, por el otro salvando la vida al bebito por nacer, y como tenía las 2 manos ocupadas, con su vientre contenía los órganos de la mujer. Le salvó la vida a la mujer, le salvó la vida a la criatura, pero se dejó un pedazo de gasa. Y lo demandaron porque se dejó un pedazo de gasa. Por supuesto, el tribunal rechazó la demanda. El tribunal rechazó la demanda. Si hubiéramos aplicado una responsabilidad objetiva, lo hubiera condenado. Pero el tribunal dijo, en esa circunstancia, en donde vos no podías distinguir lo que era un pedazo de carne de lo que era una gasa, porque imagínense que la gasa no es que es blanquita, la gasa es... por eso daría para toda una charla extensa. O sea que sí se aplica si el daño tiene su origen en el vicio de la cosa. Bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico hace un cortocircuito. Bueno, pero eso ya es un problema del vicio, no del riesgo. Esto venía bien en materia de actividad. ¿Hay alguna actividad más riesgosa que la de un cirujano, que la de un médico? El anestesista, que te duerme, te lleva a los límites de la vida y la muerte. No. Entonces, ahí estaba bien que no se aplique la responsabilidad objetiva. Pero ¿qué ocurre? El código no dice los médicos, dice los profesionales liberales. Y yo me puse a pensar en la película de Bombita. Bombita, Ricardo Darín, en ¿cómo se llama? Relato Salvaje, tipo era profesional liberal, se dedicaba a dinamitar edificios, actividad riesgosa y con cosas riesgosas. Un colega me dice, bueno, pero ahí se aplica la responsabilidad por el vicio de la cosa, por la dinamita. No, si la dinamita fuera viciosa, no explota. Justamente porque no es viciosa, es porque explota. Y es una cosa riesgosa, y es una actividad riesgosa. Y yo me pregunto, ¿hay que probar la culpa de Bombita para que responda? ¿O es una responsabilidad objetiva esa? Para mí sería una responsabilidad objetiva, claramente objetiva, porque ahí no está la explicación que dimos respecto del médico que está contra la vida. Bueno, pero no. Si Bombita pone una bomba, hay que probar la culpa. Si no, no responde. Lo digo rápidamente, ¿no es cierto? ¿Entienden a qué me refiero? Yo creería que esta excepción debería haber funcionado solamente en el caso de la responsabilidad profesional médica, y no en general. Y después, bueno, ya terminando, aunque antes de terminar voy a querer decir alguna cosita más. El ejercicio de las acciones, ¿no es cierto? Repite lo de siempre. Suspensión del dictado de la sentencia civil, ¿no? O sea que el juez civil no puede dictar sentencia en sede civil hasta tanto no haya sentencia firme en sede penal, salvo si media en causa de extinción de la acción penal. Bueno, si media en causa de extinción de la acción penal, no hay más acción penal. O si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado. O
si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Aquí terminamos responsabilidad civil. Pero como la materia mía es obligaciones y responsabilidad civil, me permite que los demore 10 minutitos más, 5 minutitos más, por un tema que creo que nos interesa a todos. 765 y 766. Obligaciones de suma de dinero. Hoy en día las obligaciones de dar suma de dinero en moneda extranjera son obligaciones de dar suma de dinero, después de la ley de convertibilidad. El anteproyecto mantenía esta solución, pero en el Poder Ejecutivo modifican el artículo 765, lo cual en definitiva es un problema de política legislativa que yo no lo voy a juzgar. Lo que sí voy a juzgar es que se olvidaron de modificar el 766. Entonces, el 765 te dice que si en la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, los verdes, la obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea que si yo me obligué a darte verdes, me libero dándote evitas, pero no a 13, a 8,60. Con lo cual, repito, no lo juzgo, es política legislativa. Lo que sí juzgo es que se olviden del artículo siguiente. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Pero no me había dicho que podía entregar evita, ahora me decís que tengo que entregar dólares, ponete de acuerdo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto motivó una crisis matrimonial cuando mi mujer me dice, pero vos sos profesor de obligaciones, me tenés que dar una solución. No la tengo, le digo. No la tengo, porque tenemos la moneda. Si 766, queda tranquila, te van a dar los dólares. 765, te van a dar los evita, pero no es que te lo dan a 8,60. Pues si te lo dieran a 13, vos vas a la cueva y lo pero. Entonces, ¿cuál es el problema? Para mí esto no es materia de interpretación, porque esto es un error de redacción. Pero bueno, hay que interpretarlo, porque va a ser ley. Es más, ya es ley, por lo que decíamos recién. Si hoy firmo un contrato, a ver, ¿quién de ustedes se atreve a levantar? A ver, levante la mano, ¿quién se atreve a firmar un contrato y garantizarle a su cliente que va a prestar dólares verdes, y que te dice abogado, ¿vos estás seguro que cuando vaya en diciembre me van a devolver los dólares? Yo no. Y ves si. Y bueno, una de las preguntas, una de las interpretaciones que se hacen, dicen, y bueno, pero esto es de orden público. Y me parece que es orden público económico, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo creo que es orden público. Porque una posibilidad sería esa, ¿no es cierto? Un colega, irónicamente, en muchas cosas que no está de acuerdo, dice, es muy fácil, si no fuera orden público, yo pongo en todo. Este contrato se rige por el Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no? Y solucionamos todos los problemas. Pero, ¿qué interpretación se dio? Porque para Cromo tampoco hay, jurisprudencia obviamente que no hay. Encontré la opinión de dos autores. Y repito, esto es hoy, esto es mañana, porque mañana yo tengo que firmar el contrato de mutuo. La salvedad, contratos bancarios, que están regulados ahora en el Código Civil y Comercial, en los contratos bancarios el que puso dólares, recibirá dólares. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Pero bueno, el código dice que en materia bancaria, en la moneda extranjera es moneda extranjera. Pero en obligaciones no bancarias, mutuo entre particulares. Compraventa de un inmueble, de un auto en dólares. Dólares, en yenes, lo que sea. ¿Qué interpretación dan? Dos autores. Fernando Márquez, querido jurista cordobés que participó también en el código, y el querido colega de nuestra casa, Alejandro Alió, ¿no? de la Facultad de Derecho, titular de Civil 1, está jubilado. Me dice, Roberto, tenemos que buscar una interpretación a esto, porque es la ley, no podés decir, no, pero es la ley. ¿Qué interpretación proponen ellos? Dice, habrá que ver si las prestaciones son o no homólogas. ¿Qué es esto de prestación homóloga? Si hay equivalencia a ver, porque, yo diría, bueno, vamos a la causa fin. ¿Por qué se puso dólares? Si yo te vendí un equipo de alta complejidad japonés que lo tuve que traer de Tokio para hacer trasplante de corazón con una tecnología que lo pagué $50.000 y vos me lo vas a pagar en 10 cuotas, vos me vas a pagar cuota en dólares. ¿Por qué?
porque hay homogeneidad. Ese tomógrafo o ese aparato cotiza en dólares. Vos no podías a Tokio con un billete peso, con una Evita, comprar. Te va a decir, el japonés te va a decir, mire, no, lamento mucho, pero tráigame los dólares. O en un mutuo en el que el mutuo dice, yo te presté dólares, y que a veces se tomaba la precaución hasta de sacarle foto y con un escribano que certificaba que eran los billetes verdes, que le había dado número tal, tal y tal y tal. Hay homogeneidad. No, me tenés que devolver verde. En ese caso, dicen estos dos autores, se aplica obviamente el 766, por la homogeneidad. Yo te presté dólares o algo que era homogéneo a un dólar. Me tenés que devolver dólares. Caso contrario, yo te vendo el departamento de acá a la esquina. ¿Cuánto? $500.000. ¿Cómo me lo vas a devolver? Y vos me lo vas a poder devolver en Evita a 8.65. ¿Por qué? Porque no hay homogeneidad. El departamento no, ¿por qué en dólares? ¿Qué tiene que ver? El dólar vos lo pusiste como una cláusula de ajuste, de estabilización, de precaución. Pero ¿qué tiene que ver un ladrillo con el dólar? ¿Dónde viste el ladrillo sea homogéneo al dólar? Esta es la interpretación, no sé si fui claro, la interpretación que proponen, pero es una interpretación. Yo no sé si el juez, cuando en agosto vengan con los Evita y yo vaya, no, mire, señor juez, yo le di billete de color verde, y el juez me diga, sí, pero mire 765, y bueno, pero la Cámara dice 766, no sé en qué va a quedar esto. Bueno, si vos considerás que no es de orden público, el 765, sí, pero el 765 no. O sea, ¿sabés cuál es el problema? Que vos difícilmente podés interpretar algo que sabés que en su origen está mal, porque en su origen era dólar, 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 dólar. Y dijeron, no, va a ser dólar peso, pero se olvidaron de modificar. Si hubieran modificado el 766, lo hubieran derogado, ya está listo, se terminó la historia. Y ya para finalizar, terminamos acá. Tarea para llevar a casa. Yo les dije que todavía no pude memorizar los artículos. El Mora, a ver quién me ayuda en el índice, 688 creo que, o 800, 868, o... 886. Acá está. A ver, Mora. Disculpen, todavía no lo puedo memorizar. Para cómo no encontré 4 códigos que a veces uno memoria visual, pero ni siquiera. Simplemente para que lo lean y nos vamos. Teníamos el 509, ¿no? 509, lo conocemos todo. Ahora la mora está regulada en 3 artículos. El 886, mora automática. ¿No es cierto? En la obligación al plazo, la mora se produce por el transcurso del tiempo, punto. El 887, la regla de la mora automática no rige, perdón, tampoco dice cómo se constituye mora. Presupongo que será interpelando. El 509 decía, habrá que interpelar. Ahora te dicen, no hay mora automática, pero no te dicen cómo se constituye en mora. Supongo que será interpelando, pero bueno. Pero el 887 viene del anterior, que dice la mora es automática. Excepto, inciso A, sujetas a plazo tácito. Está bien, ahora también, las obligaciones a plazo tácito, la mora no es automática, es por interpelación. Pero sujetas a plazo tácito, punto y coma. Si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse. ¿Qué? Repito, no es automática en las obligaciones sujetas a plazo tácito. Perfecto. Punto y coma. Si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse. No entiendo qué quiere decir. ¿Entienden por qué estoy preocupado que el 1 de agosto entre en vigencia el código?
Estoy muy preocupado. Bueno, gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Lo prometió. Sí, y unos cuantos aquí.